¿Qué estará pasando en Gran Bretaña, en Reino Unido en este momento, ¿no? Hay rebrote de coronavirus. Generalmente hemos tomado contacto con Marta Cohen el año pasado, me acuerdo que tomé contacto con ella, donde nos dio un panorama quizás adelantado de lo que después se vino para esta parte del barrio latinoamericano. Hasta hablamos de ciertas variantes. Y quiero volver a convocarla a Marta Cohen, que es una palabra autorizada, es médica argentina, a quien la reina nombró miembro de la Orden del Imperio. Es una distinción que es otorgada a todas aquellas personas cuya actividad repercute de manera muy significativa en el Reino Unido, y fue para Marta Cohen quien pasa a formar parte de la excelentísima Orden del Imperio Británico. Marta, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola Sebastián, ¿cómo están vos, los bahienses? Pero muy bien, muy bien. Muchas gracias por atenderme y aparte por hacerte estos minutitos en la tarde. ¿Qué hora es allí en Londres? Acá son las 7:14. 7:14, claro. 4 horitas más. Acá son las 3:15 Sí, de la tarde. Bueno, ¿ya es el momento de preparar la cena o de pensar en cenar, o todavía es a la usanza argentina, se sí. cena tarde? No, mira, acá se cena temprano, pero yo soy argentina, así que no. Me estoy yendo a trabajar en este momento a hacer unos informes de unas biopsias urgentes, ¿Mm? así que encargamos comida y a la vuelta la paso a retirar sobre las 9 de la noche. Muy bien. ¿Qué se come esta noche en lo de los Cohen? Comida italiana. Qué lindo, bueno, bárbaro. ¿Y cómo está la historia del coronavirus, Marta, por allí? Y ya nos vamos a meter en la historia del norovirus, que ya nos va a explicar. Pero antes, un pantallazo breve de lo que está viviendo Gran Bretaña, otro brote controlado, laxitud por un lado, alerta por el otro. ¿Qué sensación le produce todo esto? El 19 ahora de julio, hace una semana, hace 10 días, el Reino Unido abrió todo, o sea, ya no es obligatorio usar ni el barbijo, ni mantener el distanciamiento social, restaurantes, gimnasios, todo abierto. Ujú. Ahora, eso se desaconsejó desde la salud, porque se estimó en ese momento estaban habiendo 50.000 casos diarios, y se estimó que podrían llegar a haber 100.000, y aún hay gente cercana al gobierno, médicos del SAGE, que el grupo que asesora al primer ministro, dijeron podría haber 200.000 casos diarios. Bueno, contra eso, lo que ha hecho el gobierno es seguir testeando 1 millón de test diarios. Además, hay mucha gente que está aislada porque tienen eso que se llama Pingdemic, que te suena, la gente ha bajado una app del NHS, entonces vos vas a un restaurante y escaneás y decís, bueno, yo estuve aquí. Si después Ujú. hay una persona que haya sido positiva, los que estuvieron en ese lugar a esa hora se contactan y de esta manera te recibe un mensaje que dice, se tiene que aislar por 10 días porque usted estuvo en contacto con un positivo. Entonces, de esta manera hay más de 500.000 personas aisladas porque han recibido ese tipo de mensaje. Y en realidad podría ser que una combinación de eso, del app, que mucha gente ya se lo está borrando. Yo no lo tuve nunca, por suerte, porque la vi venir, viste, la vi venir. Entonces, la gente la está borrando porque, por ejemplo, supermercados están las estanterías vacías porque hay muchos empleados de supermercados que han sido enganchados en este app y le dicen que se tiene que quedar 10 días en la casa. No hay choferes de camiones que lleven la mercadería, etcétera, etcétera. O sea, todo realmente se ha hecho muy complicado. Pero a la vez, lo que ha hecho el gobierno es vacunar, vacunar y vacunar. Y hay un 70.9% de los adultos con 2 dosis y un 88, casi 89% con una dosis. Entonces, los casos han comenzado a bajar. A pesar de que es el Freedom, que Ujú. estamos todos así sin cuidarnos, bueno, yo me sigo cuidando, pero no hay obligación, y hay mucha Seguro. gente que no se cuida. Los casos han bajado a unos 24.000, 25.000 y habían llegado a 50.000. Pero las internaciones han aumentado y estamos en este momento en más de 900 internaciones diarias en todo el país. Y la gente que se interna es generalmente personas que tienen una dosis o no tienen la vacuna y que son más jóvenes. Eh, Así que bueno, es una cuestión que, bueno, demuestra que las dos vacunas y los testeos
el seguimiento de los rastreos con los contactos es imprescindible. ¿Y qué es el norovirus, esta enfermedad que genera este repunte de contagios en Inglaterra y que ya un poquitito se había hablado hace un par de meses atrás, pero ahora tomó mucho más peso específico? Mira, el norovirus es un virus que produce síntomas distintivos, generalmente se ve en niños, pero en adultos también, que obviamente se transmite como enfermedad viral por contacto cercano y que produce vómitos y diarrea. Pero no va a ser una pandemia de norovirus, esto quédate tranquilos. Todos los médicos le preguntaba a cualquier médico y siempre hay brotes de norovirus en el mundo. Síntomas gastrointestinales, obviamente para cuidarse, y es por contacto de personas. Pero acá no sale ni en los diarios eso, para que te dé una idea, no sale solamente lo he escuchado en Argentina. En el Reino Unido hay casos de norovirus, sí, hay casos de norovirus. En Argentina también, en varias partes del mundo, pero en realidad sí. No tiene que alertarnos tanto. Ya que nombra Argentina, Marta, le quiero preguntar, después de este tiempo de pandemia, de cuarentena, de cifras de vacunados con una dosis, 11, casi 15% vacunados con 2 dosis en la Argentina. Están llegando más vacunas, claramente que sí. Cifra de 100.000 muertos, lamentable. A la distancia y desde su expertise, y también como experta en el tema, ¿qué análisis hace? Bueno, Argentina comenzó la cuarentena muy temprana, antes de que empezó antes que en Europa, y la comenzó antes de que hubiera casos. Y como vos decís, Europa es un espejo de lo que después pasa en Latinoamérica. En ese momento, en marzo, comenzaron los casos en Italia, ya habían comenzado en febrero los casos en Italia, pero era a principios de marzo, y Argentina no había llegado. Recién a Argentina llegaron en el mes de junio. Pero mientras tanto, cuando comenzaron la cuarentena en el mes de mayo, y para el mes de junio la gente estaba harta. Entonces, cuando deberían haber comenzado la cuarentena, la gente estaba cansada y asumió mal la cuarentena. Eso fue un error de la gente, pero que en realidad fue una lectura demasiado apresurada de la situación, para mi modo de ver. La segunda es que nunca en Argentina se han hecho muchos testeos, se hacen entre 50.000 y 100.000. Y eso no sirve. En Argentina deberían estar haciéndose de 400.000 a 500.000, y no de ahora, de hace mucho, porque en Argentina no se testean los asintomáticos, se testean solamente los que tienen síntomas. Y los contactos se asumen como contactos, pero no se testean. Entonces, no hay un número real de casos. En Argentina hay 3 veces más casos de los que se han denunciado. Y por lo tanto, como no se sabe quiénes son esos casos ni dónde están, porque son asintomáticos la mayoría de los casos que transcurren en la pandemia, siguen continuando contagiando. Entonces, sigue la bola de nieve creciendo y no va a terminar hasta que no se pueda hacer un buen análisis de los casos. Y la otra cosa es que lamentablemente las vacunas llegaron demasiado en cuentagotas, ¿no es cierto? Esto de que Pfizer, recién ahora, 20 millones, fantástico. Pero ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué se tardó tanto cuando Chile, Perú, Uruguay lo tuvieron antes? No sé qué es lo que pasó, pero lamentablemente alguna negociación no se hizo adecuadamente, ¿cierto? Seguro. Pero bueno, lo importante es que ahora están haciendo. Marta, y dentro de las nuevas cepas y de las nuevas variantes, ¿qué se dice allí en el Reino Unido? Y también qué se dicen de las vacunas que están utilizando frente a estas nuevas variantes. ¿Están cubiertos, están tranquilos? Y no solamente en todos los grupos etarios. Hablo de niños, hablo de adolescentes y hablo de adultos. Bueno, por supuesto que acá se sabe que una vacuna, una dosis no es defensa, que hay que tener las 2 dosis, ¿cierto? Porque una dosis, en el estudio que se hicieron acá, da un 33% solamente de inmunidad, de eficacia, y 2 dosis cubren más de un 60% en general. Alguna vacuna es 67%, otra vacuna el 88%. Es decir, que hay que tener las 2 dosis. Uh-huh. Sin embargo, generalmente se están muriendo, las muertes han aumentado, estamos en 10, llegamos algún día a 0, pero ahora estamos algún día en más de 100.
y un 25% de los que se mueren tienen las 2 dosis de las vacunas. Quiere decir que la vacuna no da el 100% de protección. Y de hecho, uno puede tener las 2 dosis y contagiarse, como le pasó al secretario de Justicia, que el día del Freedom Day, paradójicamente, se tuvo que quedar adentro porque tenía coronavirus, y el primer ministro se tuvo que quedar adentro el día del Freedom Day porque había estado en contacto con el ministro de Salud. Por lo tanto, la vacuna sabemos que da una protección de alrededor de un 70%, para la enfermedad grave, para el contagio o para la muerte, pero en realidad te podés enfermar, contagiar y aún morir. Y sobre todo los que mueren, de este 25% que mueren, que tienen las 2 dosis, son personas que tienen 70 años o más, que son obesidad, diabetes, es decir, comorbilidades. Por lo tanto, lo importante es seguir usando el distanciamiento social y el uso del barbijo mientras dure la pandemia. Sobre todo, si sos mayor a 60 años, tenés factores de riesgo. Marta, tengo 2 preguntas que tienen que ver con una realidad aquí en la República Argentina. La primera es acerca de quienes no han recibido la segunda dosis de cualquiera de las vacunas, especialmente de la Sputnik, y también se está hablando de poder hacer una mixtura, no de la Sputnik como segunda dosis, sino de otra vacuna para suplirla. Y la segunda pregunta dentro de este mismo marco, si las que habla de la inmunidad de 60-70% también son las que se aplican aquí en la Argentina, Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca y creo que Sinovac. Bueno, AstraZeneca sí, porque el estudio se hizo acá, y las demás, yo interpreto que sí, yo interpreto que todas tienen una eficacia por superior al 60%, y bueno, es menor la eficacia seguramente para las otras variantes, pero sigue siendo adecuada con 2 dosis. Sinopharm escuché que habían hecho estudios y que era así, así que entiendo que es así. Con respecto a mezclar las vacunas, a mí me deprime realmente que hayan tardado tanto, prácticamente un año, porque en agosto del año pasado yo ya decía, porque estaba en la literatura científica, que está al alcance de todo el mundo ahora, porque está todo abierta la prensa científica, que iba a haber problemas de falta de segunda dosis de Gamaleya, y eso pasó. Entonces, sí lo sabían, ¿por qué no empezaron con las pruebas antes? No hay duda si se va a poder mezclar las vacunas, se están haciendo estudios, pero el gobierno tiene que tomar una decisión estratégica de decir, le voy a dar la segunda dosis a las personas con Sputnik de A, B o C, ahora, porque tengo que tener a las personas vacunadas. Y no hay ningún problema, Marta, que reciban, disculpe que la interrumpa, no hay ningún problema que reciban una vacuna como segunda dosis que no sea Sputnik. En principio no, teóricamente todas las vacunas se van a poder mezclar, y de hecho cuando uno era chico y se va a dar la vacuna de la papera, del sarampión, de la tos convulsa, de la polio, le daban una dosis y la segunda dosis era de otro laboratorio. Claro. No pasaba nada. Pero claro, porque había el mínimo tiempo para hacer una vacuna había sido 5 años, que fue la de las paperas. Ahí radica mi pregunta, ¿no? En la aceleración que uno tiene con la que están sacando, que parece pan caliente. Pero vos pensás que vos te podés dar una vacuna de la neumonía en un brazo y a los 28 días te podés dar la vacuna de la gripe o la vacuna del COVID. Seguro. O sea que realmente uno puede mezclar las distintas vacunas para distintos organismos. Es decir, que en principio, si vos te das una vacuna y a los 28 días te das otra vacuna, no va a haber contraindicación. Pero además, lo más probable es que haya eficiencia porque todas las vacunas están diagramadas contra la misma región del antígeno viral, que es la glicoproteína S. Entonces, teóricamente, vos vas a despertar la inmunidad que ya se despertó con la primera dosis de otra vacuna con la segunda, porque son la misma región del virus que está estimulando a las células inmunes de la persona. Así que en principio yo no habría inconveniente, por eso seguro. Seguro. ¿Se habla, Marta, de una tercera dosis en el Reino Unido, por lo menos, o en alguna otra parte del mundo? Digo, porque algunas voces dicen que sí, otras, que quizás son la mayoría, dicen que no va a ser necesario. Y desde su óptica, ¿cómo lo ve? Sí, se va a dar una tercera dosis, eso no hay duda.
No hay duda que se va a dar una tercera dosis. De hecho, acá se empieza a planificar la tercera dosis para el mes de septiembre, más o menos, que es a los 10 meses de haber dado la primera dosis. Se va a empezar nuevamente por los más vulnerables, por el personal de salud, y se va a ir bajando. Pero sí, y ya Oxford tiene la vacuna modificada, que estaría lista para octubre. Pfizer ya está trabajando en la vacuna modificada también, cubriendo la variante Delta. Así que sí, no hay dudas que mientras dure la pandemia nos tendremos que ir dando refuerzos cada tantos meses. Eso le quería preguntar. Para el caso de Sinopharm. Claro, eso le quería preguntar. Sí. Quien tiene las dos dosis, para el caso de Sinopharm, que justo ahora la acaba de nombrar, u otras dosis que se está dando en la República Argentina, tiene las dos dosis. ¿Cuándo necesita reforzarse? Porque, a ver, uno todavía se sigue vacunando contra la gripe, por ejemplo. Entonces... Sinopharm o CanSino incluso, que es una sola dosis, van a necesitar probablemente una tercera dosis para Sinopharm a los 6 meses. Y para CanSino la segunda dosis se va a necesitar a los 6 meses. Porque, bueno, son de menos duración. Para Pfizer probablemente, o para Oxford o para Moderna probablemente a los 10 o 11 meses. Así que, bueno, eso es lo que se plantea en este momento como una posibilidad. Mientras dure la pandemia nos daremos... debe ser lo mismo que para Oxford, es muy similar. 11 meses. Claro. Bueno. Marta, ¿alguna otra? La verdad, súper completo, y aparte justito tengo noticias. Le quiero agradecer que me haya atendido en esta parte de la tarde-noche. Saludos a su esposo, que sabemos que es un ex rugbyer y un gran cantante de ópera. Esa no la tenía, pero yo la sé a esa. Y ahora está haciendo un TEC. Un TEC que es todo como en el patio, lo dejé lloviendo y haciendo un TEC. Lo dejó trabajando, Marta. Qué lindo, qué bárbaro. Lo dejé trabajando. Marta, bueno, un gracias, placer, un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. La doctora Marta Cohen es médica argentina, patóloga, viróloga, una eminencia en el mundo. Y es a quien la reina de Inglaterra le otorgó como miembro de la Orden del Imperio, que es una distinción, la más alta, que se otorga a todas aquellas personas cuya actividad repercute de una manera muy significativa en el Reino Unido, y fue para Marta Cohen, quien forma parte de la excelentísima Orden del Imperio Británico. Le escuchaste hablando sobre su óptica, la verdad, y también lo que está pasando en este momento con la pandemia 2021 desde el otro lado de Europa, que después hace espejo y repercute de este lado de Latinoamérica.